voy a contarles un poco la historia que va detrás alrededor de, no solamente de por qué seguimos hablando de hemorragia posparto, sino, no da. ¿Pero la están pasando ustedes? No, no. Allá atrás, ¿ustedes están moviendo esto? No. No, entonces, espérate. Bueno, yo quiero aprovechar para agradecerle a todo ese mundo de muchachos que han corrido, van, viene, trae, hace. Porque es que para que esto funcione bien hay mucha gente que está detrás y se los quiero agradecer porque han tenido mucha paciencia conmigo. Yo soy colombiana, soy muy acelerada y espero no demorarme tanto para poder explicar los retos enormes del manejo de la hemorragia posparto, contarle lo que construimos desde Figo para el mundo, contarle la historia que hay detrás de ese manejo y finalmente yo quiero que por favor no se vayan hasta que yo termine esta presentación para que vean algo que creo que puede ser extrapolable para ustedes, porque a diferencia de un país de 58 millones de habitantes, donde las distancias son muy largas, a mí me contaban que en República Dominicana la distancia más larga no debe superar las 6 horas. Y como les voy a mostrar más adelante, con 6 horas tenemos un tiempo suficiente para salvar a las mujeres en hemorragia posparto si hacemos lo correcto dentro del primer tiempo. Entonces esta era la probabilidad de mortalidad materna hasta antes del año 2017, antes de que nos enfrentáramos a una pandemia en donde en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni República Dominicana ni Colombia iban a alcanzar esa meta. La meta es que todos los países deben tener una razón de mortalidad materna menor a 70 por 100.000. Lo máximo es 70 por 100.000 y aquí estamos por fuera de la meta. Y en el marco de eso aparece una pandemia que nadie se esperaba y cogió
todos los indicadores de desarrollo humano que teníamos y aparecimos en el año 2022, el 1 de enero del año 2022 con este resultado. Creo que este resultado es la evidencia más contundente que hay, donde evidentemente hubo un incremento de la mortalidad materna. Y este es el primer mensaje para los tomadores de decisiones que están acá, y es que necesitamos pensar y hacer cosas diferentes. No podemos salvar y recuperar el mundo, que mucha gente me dice, no, es que yo ya hice lo que me tocaba. Es que usted ya hizo lo que le tocaba, pero detrás de usted vienen unas generaciones que necesitan un mundo sostenible. Y en ese mundo sostenible uno no puede vivir sin mamá. Aquí hay muchos hombres, no tengo nada contra los hombres, les he dicho que me he casado 2 veces con el mismo, pero los hijos son de la mamá, y la mamá es la mamá. Y el vínculo que se genera a través de que usted tiene un ser humano dentro del vientre, genera la posibilidad de desarrollo de un país. Estos son los indicadores de mi país al año 2021 reportados de manera oficial. Nosotros veníamos de unas razones de mortalidad materna alrededor de 40 por 100.000, alcanzándolo con mucha dificultad, y llega el año 2022 y nos arrasa, 21, y nos arrasa por completo. Y si ustedes ven, si bien el COVID tuvo un peso muy importante, cuando usted mira esta que es la gráfica donde les estoy señalando, resulta que la mortalidad materna va para arriba. Y ahí yo le explicaría a Socorro Bernaza por qué no podemos dejar de hablar de hemorragia posparto. Pero cuando usted mira eso en términos de lo que le pasa a un país, si usted retrocede 12 años en indicadores de desarrollo humano y en los objetivos de desarrollo sostenible en el 3, que es salud para todos, la mortalidad materna es el indicador 1 de ese desarrollo, pues usted sabe a qué nos estamos enfrentando. Y entonces las estadísticas publicadas en el año 2014 siguen siendo vigentes. Es en este momento y sigue siendo la primera causa de mortalidad materna. Pero cuando se analizan los índices de mortalidad, que es la relación entre aquellas que estuvieron graves y las que fallecieron, pues estamos por debajo de los indicadores de los países de altos ingresos, y el problema no es que tengamos un gen que nos pone a sangrar, el problema es que lo que tenemos es falta de calidad en la atención y en la seguridad clínica. Cuando nosotros hacemos estos análisis con los equipos, más adelante van a ver dónde nos metemos nosotros a hacer esto con los equipos chiquiticos de las zonas más alejadas de mi país, resulta que lo que pasa en la clínica más grande pasa en la clínica más chiquita. Y lo que tendríamos que hacer es tratar de estandarizar los manejos desde allá hasta acá. Porque, y este es el grupo más importante de análisis de seguridad en el mundo, que es el grupo de California, aquí esto sí no depende sino del que está al frente. Y el que está al frente es el médico general, en las mejores condiciones, en otras una partera no profesional, pero casi siempre en los escenarios donde ustedes están, son ustedes los que están al frente. Y para esto tenemos un tiempo muy corto, que se llaman los famosos factores cirujanos. Y el factor cirujano dice en la evidencia que cuando una mujer arranca a sangrar, yo en 6 minutos la tengo que diagnosticar y tengo un periodo de 40 minutos para sacarla viva, cortándole el sangrado a través de una medida supremamente radical que podría ser la histerectomía abdominal total. Entonces, ¿por qué se mueren las mujeres? Porque esto que se llama factor humano no se cumple. Y los tiempos de los análisis de las mortalidades maternas, cuando superan los 40 minutos, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué hago yo con una señora que empieza a sangrar en una zona rural del país, o como en el caso de nosotros, que son 72 horas para poder sacarlas de donde están en medio de los ríos o de las zonas pacíficas alejadas? Se pueden sacar, porque si yo empiezo unos manejos de manera temprana y las coloco en instituciones donde esto no se presente, tengo la oportunidad en ellas, hasta 24 horas, de manejándolas intermitentemente, de darles las opciones. Ya les voy a mostrar con qué insumos. Entonces, en el mundo, y esto es un reporte hecho en Francia hace ya un tiempo, es un reporte del año 2011, en el mundo, tanto en las zonas más chiquitas como en las zonas más avanzadas, los problemas son los mismos. Por eso decidimos meterle la ficha. Yo representé a América Latina durante 8 años en un comité de reducción de muerte materna, que es el comité de la FIGO, y entonces decidimos revisar la evidencia y hacer una propuesta organizada de lo que debería hacer el mundo, y estas son las recomendaciones de la FIGO, razón por la que están acá. Estos son autores que han participado acá, estos autores representan muchos países. Tengo una amiga mía ucraniana que estaba aquí,
que en este momento está viviendo una verdadera tragedia, donde me dice, no te imaginas el problema que tenemos en hemorragia posparto en un país que no tiene medicamentos porque está en medio de una guerra. Entonces, eso no es la situación de República Dominicana. Tengo compañeros de África subsahariana, que están en la parte representada por Sudáfrica, donde en los hospitales se mueren 6 pacientes por día por hemorragia posparto y no hay tensiómetros. Y uno dice, eso no puede pasar hasta que lo vamos a ver y no hay tensiómetros. Entonces, en esas condiciones había que hacer una guía que se pudiera adaptar a todo el mundo. Y quiero decirles que cuando hacíamos esta guía para arrancar los paquetes de intervención, alguien me dijo, eso no se va a poder sacar. Un latino me dijo, eso no lo van a poder sacar porque lo está liderando unos latinos y una mujer. Y se los digo hoy aquí porque creo que cuando uno permite que la historia lo siga cargando, eso no se hace. Lo sacamos y lo sacamos muy bien. Y parte de lo que les voy a mostrar son esa evidencia que no es mía, es la evidencia que el mundo ha construido porque tratamos de incluir y ser muy estrictos. No puede ser una guía médica porque esas guías requieren otro tipo de intervenciones, pero sí pretenden alcanzar estos 4 objetivos. Y los objetivos reportados en el New England Journal decían, mire, para salvar un país de hemorragia posparto, sepsis o preeclampsia, yo tengo que implementar algo que se llaman paquetes de intervención. No es hacer el protocolo de manejo del código rojo, no, son paquetes que ya les voy a explicar qué es. Lo segundo, tengo que tener una red organizada. Lo tercero, tengo que educar a la gente en su escenario de trabajo. Tenemos que educar a los líderes en ese centro de simulación espectacular que ustedes han hecho, pero esos líderes nos tenemos que ir a los hospitales pequeñitos a ver allá qué hay y a ver allá dónde están las cosas y a ver allí dónde han puesto los trajes antichoques y los tienen. Y finalmente, identificar los riesgos. Todos los paquetes de intervención salen de este grupo se llama la Alianza Global para la Innovación Social, para la innovación materna. Lo social también lo tenemos que meter, pero ellos trabajan en 5 eslabones que todos los hospitales deberíamos revisar. Esta alianza representa al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, Materno-Fetal, las parteras, las enfermeras, los anestesiólogos y la Sociedad de Cuidado Crítico, es decir, todo el mundo. Su primera propuesta salió en el año 2015, que fue propuesta del grupo de California, y en esa propuesta ellos decían, mire, yo necesito establecer las condiciones para preparar a la unidad, necesito establecer los protocolos de respuesta al manejo de la hemorragia posparto, necesito poder establecer cuándo una paciente está sangrando a tiempo y necesito revisar los casos donde las cosas no se hayan hecho bien. Y posteriormente, este año, sacan un 5.º componente que es el respeto. Esto lo pueden bajar de manera gratuita, es una guía que va paso a paso acompañando cómo debo establecer yo, por ejemplo, están los videos, están los protocolos, hay algunos en español y los que no tengan en español y los necesiten, pídanme los que nosotros hemos hecho la traducción de todo este proyecto. Y lo que dice es, yo primero tengo que establecer cuál es ese equipo de respuesta rápida que va a actuar ante cada evento de hemorragia obstétrica y debo tener un plan de emergencias establecido para que eso suceda. Entonces yo me pongo, en mi país, los hospitales son de nivel 1 al 4. El 1 es el más básico, donde es casi un centro de salud, y el 4 es donde hacen trasplante. ¿Qué hace con una paciente con una hemorragia? Y hay una cosa que llaman los sistemas de aseguramiento, los seguros que los cubren. Si entendemos que las maternas son de la humanidad, son del Estado, son responsabilidad del gobierno, no debería haber ningún tipo de restricción para que desde el nivel 1 yo sepa cuál es ese plan de manejo en el nivel más avanzado. Tengo que tener un equipo, y ya les voy a decir los insumos que tiene que tener el equipo para que pueda funcionar. Debe tener una administración de medicamentos basada en la evidencia, ¿sí? Entonces uno ve que hay 8.000 protocolos de manejo de oxitocina. ¿Cuál es el manejo de ustedes y sobre qué evidencia está construida? Y tengo que tener eso establecido con un entrenamiento de un grupo, de esto vamos a hablar más adelante. Esto fue una guía, esa es la propuesta que tiene la Organización Mundial de la Salud para poder establecer los paquetes de intervención. Cuando yo hago todo eso,
Es más, no es solamente entreno a la gente en un momentico, sino que preparo la unidad, reviso las cosas, me entreno, llevo los indicadores y manejo al equipo entero con respeto y empatía. Aumento el uso de uterotónicos, aumento el uso de crío precipitado, disminuyo, este es el ejemplo más hermoso que hay publicado en este momento, yo espero que el de nosotros, que va a tener más hospitales, sea muy parecido. Este es un ejemplo con 29 hospitales en el California, donde ellos lograron reducir mortalidad, reducir morbilidad asociada al uso de hemorragia posparto. Nosotros, en la clínica en la que yo trabajo, empezamos en el año 2009, lo primero que hicimos fue poner código rojo. Luego implementamos cómo transfundir a la gente. En el año 2014 incluimos trajes y balones, y en el año 2017 implementamos todo esto que les estoy contando, los paquetes de intervención. Esto está en prensa, no les puedo mostrar el artículo como va en este momento hasta que no salga publicado, pero les traje un resumen. Y lo que nosotros evidenciamos es que cuando usted hace todo esto, no solamente los eventos con la gente de los países de altos ingresos, sino en nuestros países, se disminuyen los eventos de hemorragia obstétrica masiva, se disminuye el ingreso a la unidad de cuidado intensivo y se disminuye el riesgo de realizar una cirugía mayor como la histerectomía y la cirugía de control de daños. Es decir, que aún en las condiciones nuestras, la implementación de los paquetes de intervención es completamente válida. Y siempre me dicen lo mismo, no, es que nosotros no tenemos plata, no, es que aquí no hay, ¿cierto? Uno sabe que los hospitales están hermosos y que compraron monitores nuevos en la UCI cuando a partos llegan lo que estaba en la UCI. Y todo termina en sala de partos, que debería ser el escenario más hermoso, ¿cierto? Y el más bonito del hospital, porque es donde nace la vida de este país. Entonces, esta es la herramienta como uno pelea con los gerentes de los hospitales. Resulta que si yo tengo hoy los paquetes implementados, resulta que si yo hoy tengo estas condiciones, voy a disminuir no solamente toda esa morbilidad, sino los costos. Esto costó un trabajo hacerlo, es dificilísimo, ya está publicado, ya lo pueden usar, y hoy lo que hemos demostrado es que somos más baratos en el año 2022 que lo que éramos hace 10 años cuando no utilizábamos esto. Esto es manteniendo precios de dólar como si fuera el mismo dólar que teníamos previamente. Por eso, esta es la primera recomendación que sacamos en el equipo de FIGO, es toda unidad obstétrica debe tener y tratar de implementar por completo los paquetes de intervención para el manejo de la hemorragia obstétrica. Sistemas de alerta temprano, es decir, yo lo que estoy buscando en una emergencia es detectar el caso, y ya les dije, tenemos 6 minutos para detectar el caso. Entonces, cuando uno hace esto, dice, ¿qué es hemorragia posparto? Le dan a uno una definición de que son 500 centímetros, no sé qué. Pero resulta que los obstetras somos pésimos, nada personal, somos muy malos porque siempre subestimamos el riesgo del sangrado. Entonces uno en la cesárea pone cesárea, sangrado promedio, 700 cc, y el anestesiólogo pone 1500 cc. ¿Cierto? La enfermera pone 2000 cc y uno pone 800 cc. La evidencia ha demostrado que la estimación visual del sangrado por parte de los obstetras no es bueno, que en hemorragia posparto yo debería utilizar un sistema como estos, que es una bolsa, a mí no me digan que eso es líquido amniótico, y al final del parto aquí no va a haber 800 cc de líquido amniótico. Esto es lo que hoy en día se considera medición cuantitativa del sangrado. Podría medir y podría cargar una compresa completamente llena, son 200 cc, digamos que estas no están tan llenas, pero hay por lo menos 6, de las 6 usted ya tiene 1200 cc, después de un parto, esto ya es hemorragia posparto, ¿cierto? Pero tampoco lo medimos, por eso la hemorragia posparto es ese sangrado anormal que usted ve ante la presencia de algún signo de inestabilidad. Esta es a la que hay que tomarle la foto, esto se llama índice de choque. Entonces yo quiero saber si la paciente está inestable o no, hago una relación entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. Y el índice de choque me establece, y eso está dado en los paquetes de intervención, yo tengo que poder decirle a Ramiro, mira Ramiro, tengo una paciente que está sangrando, pero no, está malita, o está maluquita, o está como sangrando más allá. Tengo que decirle qué tan grave está.
Entonces, si el índice de choque es menor a 0,9, esa paciente no está inestable. Si está entre 0,9 y 1,6, tiene una etapa 2 de hemorragia posparto. Si tiene un índice mayor a 1,7, pero no en estado perimortem, se llama etapa 3. Y la etapa 4 es la paciente que está hipotensa y bradicárdica, o sea, a punto de fallecer. El tiempo para poder hacer las intervenciones es, la etapa 1 se trata con medicamentos, la 2, de ahí en adelante empezamos a colocar estos insumos y probablemente la 3 sea el escenario para hacer la histerectomía y el control de daños. ¿Cuál es la evidencia? Y por eso hemos sido tan insistentes en su uso. El índice de choque por encima de 1,4 se correlaciona con esas cirugías mayores y por encima de 1,7 es un factor disparador de hemorragia masiva, de transfusión masiva, perdón, y está correlacionado con la probabilidad de muerte cuando el nivel es mayor de 1,7. Por eso por encima de 1,7 la paciente está gravísima. Entonces, si yo voy a llamar a Ramiro, que estoy en una zona lejana o en otra clínica, y lo llamo y les digo, Agustín, te voy a mandar una paciente que está sangrando, tiene un índice de choque de 1,7, Agustín tiene que decir, oh, señora, viene muy grave. Me tengo que cargar con todo para evitar que ella pueda fallecer. Y en términos de lo que dice la evidencia, por eso sugerimos en la guía de FIGO que el índice de choque sea el marcador universal y que si yo tengo la probabilidad, utilice una medición de un lactato sérico y utilice un déficit de base en unos gases arteriales. Si el déficit de base es mayor a -6 y el lactato está por encima de 2, yo tengo junto al índice de choque una condición clínica muy importante para decirle a la gente que sí está muy grave. Yo recibí una demanda, la clínica donde yo estoy, de una niña de 14 años que le hicimos una histerectomía y nos está demandando por, no sé qué hacía con 14 años embarazada, pero nos demanda por sus años de vida reproductiva, los 2 hijos en promedio que no tuvo y los años de vida de sus hijos. Eso es una demanda millonaria. Pero ella llegó con un índice de choque de 2,1, tiene un lactato de 8 y un déficit de base de -30. Nada. Entonces, la defensa del desarrollo obstétrico también está marcada por la evidencia. Se salvó. Pues nos demandó porque está viva. Después de que yo hago el diagnóstico, entonces, ¿cómo lo voy a tratar? Y esto es lo que se llama el famoso código rojo, que es un término acuñado por el equipo de la Universidad de Antioquia, de mi país, que ha recorrido todo el mundo. El código rojo es una parte de los paquetes de intervención, es esa respuesta al evento. Entonces yo tengo que tener un carro de hemorragia posparto por institución, donde estén todos mis medicamentos, el traje antichoque no neumático y los balones que ustedes vayan a utilizar. De tal manera que cuando la paciente sangra, yo cojo ese carro y lo muevo, pongo una persona en la cabecera, una persona en un brazo y una persona en una pierna. Y sobre esa estrategia desarrollo lo que se llama el ABCD de la reanimación, que para efecto de lo que nosotros vamos a ver en esta presentación, los medicamentos hacen parte de parar el sangrado y hacer todas las condiciones que yo tenga para la reanimación. Entonces, miren, guías hay como las que ustedes quieran. Esta parte la revisó Gabriel Osanal, un amigo mío de Brasil que me quería odiar cuando le dije que le tocaba esto. Ahí lo van a encontrar todo. Yo no se los traigo porque la receta de cocina la tiene que establecer este país, que hay. Pero la evidencia dice, y esa última publicación hecha por Cochrane, que en términos generales la oxitocina, el misoprostol y el metergin, cuando han tratado nuevamente de evaluarse entre ellos o en combinaciones, no hay diferencia de manera significativa en la efectividad. La oxitocina sigue siendo el medicamento de elección. Y aquí hubo una pregunta y en esto nos demoramos, yo creo, por unos 6 meses buscando la evidencia que no hay bien construida de si le pongo uno o secuencial. Entonces, la secuencialidad es, ¿cuál es tu secuencialidad? ¿Tu secuencialidad es 30 segundos o es 1 minuto o esperas media hora? Y lo que veíamos era que aquellos equipos que tenían una evidencia, como les digo, que no es la mejor, pero que utilizaban los medicamentos de manera permanente y agresiva, tenían mejores resultados. Nosotros que tenemos que trasladar gente de zonas muy difíciles, le decimos a los muchachos, póngaselo todo y ya.
Oxitocina, metergin, misoprostol, oxitocina 80 miliunidades minuto, metergin 0.2 miligramos y segunda dosis a los 20 minutos, misoprostol 800 microgramos sublinguales, pero si usted no tiene presentación sublingual, póngaselo intrarrectal porque si no la señora le va a hacer una hipertermia maligna. Y en lo que sí hemos sido supremamente juiciosos es que esto tiene que ser guiado por una lista de chequeo. Entonces, ¿para qué los medicamentos si yo no sé cómo usarlos? Mire que en la lista de chequeo, en esta parte de acá, dice cómo yo se los voy a colocar. Cuando usted está viendo a alguien sangrar, a uno se le olvida todo. Entonces, oxitocina, como, nada, la listica de chequeo. Esa que ustedes ven allí es una interna nuestra que está atendiendo el caso que les presenté adelante, donde está mi amigo Javier Carvajal, y ella está aprendiendo a leer las listas de chequeo. Entonces, basado en la evidencia, la recomendación de FIGO ha sido, hay que tener un protocolo definido del uso estandarizado de los medicamentos. A lo que sí le dimos mucha fuerza fue al uso del ácido tranexámico, un estudio que es el Woman Trial, donde se demostró claramente que el ácido tranexámico disminuye el riesgo de muerte, disminuye el riesgo de cirugías mayores y su efectividad es cuando se usa de una. Entonces lo que usted tiene que decir es oxitocina, metergin, misoprostol, tranexámico. Yo participé en el Woman Trial, me echaron del Woman Trial porque poníamos demasiado tranexámico y me sacaron porque nos íbamos a tirar al estudio. Y cada vez que tengo una paciente con hemorragia me olvida el tranexámico. Estoy traumatizada. Por eso necesito la lista de chequeo. Evidencia en tranexámico, y esto fue publicado antes de que saliera, es esta. La evidencia en tranexámico es que usada de manera preventiva en medio de los escenarios de cesárea, New England Journal, y la revisión está publicada hace 2 semanas en el American Journal, dice que está asociada a una disminución en la pérdida de hemoglobina, medida por los niveles de hemoglobina, y en los mejores resultados. Segundo estudio publicado en BMC, es un ensayo clínico controlado en donde también se disminuyó la pérdida visual y los niveles de hemoglobina cuando el tranexámico se usa. Y este es la revisión sistemática, el metaanálisis, perdón, que está publicado, actualizado, como les dije, a esta fecha, donde parece ser con una evidencia no tan buena es por la calidad de los estudios, que hay con 10, pero tiene 10.000 mujeres, lo cual le da un peso diferente, es que hay una menor caída de la hemoglobina y una menor pérdida de sangre mayor a 1000. O sea que probablemente lo que vamos a tener, y esa es la revisión que está haciendo la OMS, es que el ácido tranexámico lo vamos a usar de manera profiláctica, según lo que nos diga la evidencia, durante las cesáreas. Lo que sí se ha visto es que esto es muy barato y que no hay ninguna razón para no tenerlo y que es altamente costo efectivo. En este, que ahí está el código QR para que lo puedan bajar, es la propuesta que se hizo desde la Organización Mundial de la Salud, que estamos trabajando con ellos en este momento, es el ácido tranexámico es y debe ser medicamento de primera línea en el manejo de la hemorragia posparto. No vendo trajes antichoque ni balones, ojalá lo hubiera vendido, pero este es el mejor insumo que tenemos en este momento. Y aquí les voy a contar, mi país repartió trajes antichoques a todo el mundo y nosotros nos hemos ido a las zonas rurales dispersas más complicadas y cuando llegamos yo les decía, muéstrenme el traje antichoque no neumático. No hay, ¿cómo no va a haber si nosotros mismos se los dimos? Es como una faja y sale una de las enfermeras y me dice, esta faja que tengo puesta. Digo yo, ¿qué haces vos con eso? Me dice, pues eso llevaba 2 años ahí, nadie lo usa, no nos enseñaron para qué era, yo llevo 1 año aquí, pues me pareció que era buenísima como faja para el abdomen, con lo cual ella tiene razón. El traje antichoque no neumático bloquea la circulación de la aorta, bloquea la circulación de las uterinas, igual a una embolización, y aquí no, el único ensayo clínico hubo que pararlo, porque era demasiado evidente los cambios, y hay una reducción de la hemorragia posparto. Y esta es mi invitación, yo les estoy mostrando algunas cosas que nosotros también hemos construido. Hombre, los latinos hacemos cosas tan buenas que si las sistematizamos, como les digo mis amigos venezolanos, y publicamos en inglés, empezamos a ganarnos este espacio.
Cuando nosotros medíamos cómo se modificaba el índice de choque, colocándole solo el traje antichoque no neumático en las pacientes que tenían lactatos por encima de 2 y déficit de bases mayores a 6, medíamos una resolución en la primera hora. Disminuimos el uso de histerectomía, disminuimos la embolización pélvica, aumentamos el uso y por eso, tanto para la FIGO como para UNICEF, el traje antichoque no neumático debe estar en todas las salas obstétricas para uso. Los balones tienen un poco más de controversia. Los balones han generado muchas discusiones, hay balones deben ser usados para el manejo de la hemorragia por atonía, deben ser usados para pacientes con placenta previa, es una recomendación del Colegio Americano que deban ser utilizados y esta ha sido la gran discusión porque lo que la Organización Mundial de la Salud ha propuesto es que deba ser utilizado por personal entrenado en algunos escenarios donde debamos tener sangre y quirófano y ahí es donde la gente en África y en la India, donde esto ha funcionado y ha funcionado muy bien, dice, mire, es que yo necesito colocar el balón porque es lo único que tengo. Frente a esa opción, lo que sí se ha recomendado, y esto tiene mucha fuerza, es que yo le haga un test de taponamiento al paciente para saber si el balón no funciona. El balón se debe colocar a los 20 minutos del sangrado. Coloco el balón, si le coloco un balón de Bacri, un balón que me mide el sangrado, yo reviso exactamente qué le pasa. Mira, esta es una muchacha de 28 semanas, llegó con una hemorragia posparto terrible, tuvo un parto pretérmino y le pusimos el balón y a los 15 minutos tenía 700 cc. Si no le sirve el balón, no le sirve el Belinge. Y la evidencia, que ya salió reportada ahora en el 2021, dice que cuando el sangrado está por encima de los 200 mililitros en los primeros minutos, no le va a servir. Esto lo publicó mi amigo Agustín Conde con el grupo de la Universidad de Harvard, que es la revisión más importante que hay de uso de balones en el mundo, en donde los balones no solamente hacen ese efecto compresivo, sino que miren, en la parte de arriba lo que hace es que me va a apretar los vasos uterinos y por eso su efectividad es tan alta. Tiene una tasa de éxito global agrupada del 85%, tiene algunas condiciones en las que no funciona tan bien, y es, funciona menos bien en la cesárea, funciona menos bien cuando el tiempo de sangrado es muy alto, funciona muy mal cuando el sangrado es mayor a 1500 cc. Entonces, en una paciente que está en un estado de coagulopatía no va a funcionar y esto aparece muy recientemente en pacientes con placenta acreta, no deberíamos utilizar balones para el control del sangrado. Nuestra evidencia, la nuestra la construido desde casa, lo que ha dicho es que si yo utilizo trajes y balones, tengo que transfundir menos. Entonces, pongámonos en República Dominicana, ¿hay sangre? ¿Hay suficientes bancos de sangre? ¿Hay quirófanos suficientes? ¿Tenemos las condiciones para poner un ginecólogo en todas partes? No. Entonces lo que necesitamos colocar es trajes y entrenar a las personas para saber en qué momento colocarlos y probablemente los balones. ¿Qué viene en la evidencia? Estos balones y vienen estos sistemas que están en este momento en aprobación por la FDA para succionar. Funcionan supremamente bien, lo que pasa es que creo que van a salir muy costosas. Y viene esto que es una mezcla entre los dos, un balón que además succiona. Y creo que probablemente ahí estaría el resultado. Frente a esto y con toda la discusión que tuvimos, porque esta también ha sido grande, hemos definido desde FIGO que los balones tienen una oportunidad para ser utilizadas. Las intervenciones quirúrgicas no pueden retrasar a la reanimación, eso es lo primero, se hacen a la vez. Pero la pregunta es, ¿usted qué sabe hacer? ¿Cierto? Entonces, esto es una encuesta que le hicieron a residentes de México, es una encuesta grande, y le preguntaron a usted qué sabe hacer. Y resulta que la mayoría en su vida ha hecho una ligadura de arterias uterinas. ¿Va a hacerla usted con la paciente que está sangrando? No. Entonces, el entrenamiento que usted haya definido le va a decir qué debe hacer. Esto es muy fácil de hacer, es una medida que estamos rescatando en este momento y son los famosos torniquetes uterinos, que es simplemente bloquear la aorta. Esta fue una publicación de Álvaro Nieto, que es un compañero mío que trabaja en la misma fundación, en donde se enseña en cómo se tiene que taponar la aorta para que usted tenga un tiempo de respirar y alertar al equipo que le va a ayudar a hacer las cirugías mayores.
y las famosas cirugías hemostáticas, que hay nombres de cirugías hemostáticas como ginecólogos, y lo que hoy sí sabemos es que el Belinge funciona muy bien cuando el sangrado es en la cara anterior del útero, y el CHO funciona mejor cuando no es ahí. Las tasas de efectividad, esto es viejísimo, entonces dije, no, tiene que haber alguna evidencia mejor, ¿cierto?, de cuál es la efectividad de ello. Y la única revisión sistemática publicada en los últimos años dice que la evidencia es muy mala, pero que en términos generales es muy dependiente de quién sepa hacer el procedimiento. Lo único cierto es que cuando el Belinge se hace por encima de las 2 horas de la hemorragia posparto, no les va a servir. ¿Cómo no les va a servir el balón? Y ante esa evidencia, la pregunta es, ¿usted qué sabe hacer? Porque el Belinge y el balón pueden ser igualmente buenos, pero dependerá. Lo único que tenemos seguro es que para yo meterme a hacer un procedimiento de esos, tengo que formarme, y por eso las escuelas nuestras deben educar a los residentes hoy en día en cómo hacerlo, y por favor, llevarnos a la humildad de que estos procedimientos no los hace nunca una sola persona. Si ustedes ven lo que está pasando allí, si yo no tengo a 2 personas y a un equipo trabajando esto, no me va a funcionar. Entonces, hacia donde los estoy llevando con todo esto, y las recomendaciones de FIGO son unas opciones quirúrgicas válidas que requieren entrenamiento y equipo. Aquí no está el superginecólogo que salva al mundo a través de la histerectomía, no, aquí es el equipo. Si nada me funciona, tengo la histerectomía, que es un procedimiento muy mórbido, y si su tasa de histerectomía para el manejo de la hemorragia posparto supera el 10%, su institución está por fuera de los estándares de la evidencia. La histerectomía es más frecuente en pacientes con cesárea, pero también se aumenta la probabilidad de complicaciones, especialmente las infecciones. Entonces consideramos que el último eslabón debe ser eso. Y se lo digo porque estaba en Argentina y me dice alguien, pues eso es muy bonito, pero nosotros aquí le hacemos histerectomía a todo el mundo. Yo le dije, pues paré muy bien, publíquela, porque si ustedes ven, no hay ni un artículo publicado de histerectomía en América Latina, pero es que ese no es la salida, porque esto requiere una inversión social que los países como los nuestros no se merece, y segundo, estas pacientes terminan en condiciones altamente mórbidas. Cuando estoy en los estados finales de coagulopatía, seguida de la histerectomía, debo hacer la cirugía de control de daños. Esos son los 2 artículos que hemos publicado. Desafortunadamente somos el equipo que más experiencia ha tenido en esto, y esto está reservado para pacientes en condiciones con estados de coagulopatía, sangrado por todos los orificios que ustedes puedan ver, y deben ser seguidas de sistemas de empaquetamiento una vez yo haya solucionado el componente mecánico. ¿Con cuántas compresas empaqueta? Con 7. Entonces cuando usted dice, miércoles, yo nunca he empaquetado, yo soy obstetra y no me echaron de la Universidad del Valle porque empaqueté a una paciente en el 2º año con un cirujano, porque a raíz de que me iban a echar, me tocó sentarme con los cirujanos a aprender de esto que se llama cirugía de control de daños. Entonces, el entrenamiento debe hacer parte de lo que nosotros hacemos hoy con nuestros residentes, porque resulta que basado también en la evidencia que hemos publicado, la probabilidad de morirse en estas pacientes es tan alta que esto se llama estrategias de rescate, y hoy en día se conoce como resucitación de control de daños. Estos artículos, como les digo, están para que ustedes los bajen, están gratuitos y con mucho gusto nosotros también se los enviamos, pero lo que hay que hacer aquí es un curso de entrenamiento, ¿sí?, por niveles, para que en el nivel superior los obstetras podamos hacer este tipo, y por eso desde la FIGO hemos recomendado que debemos estar familiarizados con esto. Desde el punto de vista de lo que hacemos en reanimación, también tenemos estas publicaciones en este libro. Por favor, les hemos traído el código QR de cosas donde bájenlas, que ahí está facilito para que la gente lo pueda entender. Y lo que yo voy a tratar de hacer es, no solamente evitar esa triada, me devuelvo acá, que es la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, que es lo que se llama la triada, se llamaba la triada de la muerte y ahora se llama el diamante letal. Y es que además de que yo tengo eso, tengo un bajo nivel de calcio. Y resulta que lo que yo tengo que hacer es, para evitar que en ese estado la paciente se me muera, es poquitos líquidos, buenos protocolos de transfusión masiva y uso de coadyuvantes. ¿Esto para quién es?
Para tu hospital Agustín, donde tienen que llegar estas maternas graves. Para el hospital del Nordeste, del Norte o de los sitios en donde en República Dominicana estén ubicados los hospitales preparados para salvar estas pacientes. ¿Qué hay que hacer aquí? Colocar bajo volúmenes de líquidos, porque si tenemos líquidos muy altos y especialmente por encima de los 4 litros, a estas pacientes les va muy mal. O sea, ¿cómo se reaniman estas pacientes? Se reaniman colocándoles sangre. La pregunta es, levanten la mano los que todos los años donan sangre aquí, por favor. Si yo les dijera que Luciana, mi hija, está sangrando, urgentemente necesito sangre de ustedes porque tiene una hemorragia posparto, levanten la mano los que donarían por ella, por favor. La única diferencia es la voz de quien está aquí, pero nosotros somos las voces de los pacientes. Si no hay sangre, la tenemos que optimizar. Entonces, ¿cómo la optimizamos? Primero, ¿cómo donamos? Donemos. No me digan que porque hice un tatuaje en el año 1995, porque, sí, o sea, nos podemos inventar lo que sea. ¿Cómo administramos mejor la sangre? La idea es colocar 2 unidades de glóbulos rojos a partir de los estadios 2, como ya se los voy a mostrar, y yo debería tratar de alcanzar una relación de 1 unidad de glóbulos rojos por 1 de plasma por 1 de plaquetas. Estos son los 4 exámenes únicos que usted le tiene que pedir a una mujer que ha sangrado: un hemograma, un INR, un PTT, unas plaquetas que están en el hemograma y un fibrinógeno. Porque los niveles de fibrinógeno por debajo de 200 se aumentan la probabilidad de muerte en una paciente en estos estadios finales. La recomendación ha sido validada en esta guía europea, no necesito más. Pero cuando se analizan los perfiles del sangrado, resulta que las pacientes por abrupcio, las pacientes por acretismo, se comen ese fibrinógeno mucho más alto. También se ha analizado, y esto fue un artículo publicado en el JAMA, que el plasma no modifica de una manera significativa, como lo pensábamos antes, los desenlaces en hemorragia obstétrica mayor, y que las pacientes que requieren plaquetas son aquellas que han tenido previamente trombocitopenia, que han tenido sangrados masivos mayores a 5.000 y generalmente las mismas del abrupcio y el acretismo. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque la máquina para mantener las plaquetas vale una millonada, ¿cierto? Para que las plaquetas se muevan así, y si no se están moviendo no hay plaquetas. O sea que aquí lo que menos hay en los bancos de sangre es plaquetas. Por Pacheco publicó esto en donde le dice a uno, mire, la señora está sangrando masivamente, ¿qué le vas a pedir? Glóbulos rojos y crioprecipitado. ¿Cuántas unidades de crioprecipitado? 10 unidades de crioprecipitado. Y el crioprecipitado se pierde en los bancos de sangre porque es lo que menos se usa. Entonces, en trauma y en hemorragia, lo que tenemos que hacer es construir con el banco de sangre de nuestra región cómo vamos a utilizar ese crío y tener una cosa que se llaman disparadores de la transfusión, en donde le pongo a las etapas pequeñas, como le he puesto el traje del balón, si mucho le van a poner 1 unidad de glóbulos rojos. Y a los estadios avanzados, las condiciones de protocolos de transfusión masiva. Porque si yo no administro bien, me voy a sacar un montón de dinero en cosas que no puedo usar. A raíz de la pandemia, esto que se llaman los concentrados de fibrinógeno y los complejos de protrombina, que son mini bancos de sangre andando, han cogido mucha fuerza. Nosotros no estamos favoreciendo el uso de esto, pero probablemente sea tan costo efectivo eso como colocar 10 unidades de crioprecipitado. Por último, pues voy a tener que poner el calcio para que esa triada letal funcione. Por eso, FIGO recomienda que todos los hospitales donde llegan estas pacientes deben tener protocolos actualizados. Cuando usted mira esto, usted dice, alguien me dijo ahorita, me dieron como ganas de llorar de oírle hablar. Yo pensé que era la emoción y me decía, no, es como que, ¿qué hacemos? ¿Cierto? O sea, ¿por dónde empezar? Cojamos esos paquetes de intervención, unámonos como grupo, nosotros estamos dispuestos a apoyar a todo el mundo, porque lo más importante es que lo que aprendimos cuando salimos ya hoy no puede ser vigente y necesitamos entrenarnos permanentemente. Entonces me despido con esta historia de mi país. Estas son las zonas donde más se muere. Las razones de mortalidad materna por hemorragia superan 150 por 100.000 en algunos de estos escenarios. Pero en estas distancias, pues lo que nosotros hemos hecho es busquemos esos hospitales donde las pacientes alcancen a llegar.
Entonces, esta paciente cambia la historia de lo que nosotros hacemos. Ella sangra en un hospital que se llama Caldono, en donde está un médico general, que es este muchacho que está acá, está el chofer y está un auxiliar de enfermería. Eran ellos tres solitos. Pero el chofer que les conté esta mañana tenía el teléfono nuestro. Entonces él me llama y me dice, esa señora está sangrando terriblemente. Esta señora llegó con un lactato, si ustedes ponen ahí con un pH de 6,7, tiene un lactato de 12 y tiene un déficit de base de menos 30. Pero en el camino paramos en un hospital que le puso un traje, paramos en un hospital que le puso un glóbulos rojos y ella hizo paro entrando a la fundación. Después de eso le hicimos 6 cirugías de control de daños, eso se me adelantó, perdón. Y ella, aquí no se ve en el video, empieza a hablar, el video no corrió, y en el video ella dice, no, es que yo llegué como malita. Cuando ella se levanta, lo primero que nosotros le ponemos es al bebé. Y entonces ahí decimos, y nos vamos corriendo, yo tengo una jefe que es mujer también, y me dice, no. Yo digo, doctora, apunta el teléfono y la sacamos viva. ¿Usted se imagina qué haríamos si nos organizamos mejor y podemos ayudarle a la gente desde allá? Entonces, cada país y cada región debe conocer una estrategia. Y este es mi país. Mi país es muy lindo, es Bogotá, Cali o Medellín, pero estas son las regiones de mi país. Estos son zonas de pobreza extrema. Aquí no hay $1 para vivir al día. ¿Cómo sacamos? Y por eso les digo, en República Dominicana no hay estos ríos. Por eso creo que aquí hay una oportunidad extraordinaria de poder ayudar a la gente. Entonces nos inventamos una estrategia que se llama Hospital Padrino. El Hospital Padrino es una estrategia colaborativa en donde todos ponemos. Pone el hospital grande, pone el hospital pequeño, pone el gobierno, ¿cierto? Pone la sociedad científica. Todos ponemos y lo que hacemos es que nos vamos a estos hospitales. Este es mi amigo Javier Carvajal, ese es un interno que lo llevamos para que sea la mamá Natalie, lo ponemos a sangrar y en el hospital de ellos los ponemos a hacer los ejercicios de simulación y les enseñamos a usar las listas de chequeo. Y luego nos conectamos con ellos a través de servicios de telemedicina, tenemos telemedicina en mi país, pero lo que más tenemos es WhatsApp. En este momento tenemos 110 chats funcionando, solo para el departamento en el que yo estoy, hay 950 médicos conectados, ¿cierto? Aquí todos estamos todo el día respondiéndoles a ellos y decidimos concentrarnos en este que es mi departamento. Nosotros tuvimos 55 muertes maternas el año pasado, que es devastador para una ciudad donde estamos todos nosotros, donde vivimos todos nosotros. Y entonces decidimos irnos y trabajar con ellos. En realidad no son 850, ya son 950 y decimos, vámonos a educar en hemorragia, en preeclampsia, a enseñarles a planificar, porque a la gente en la pandemia se le olvidó todo. Los hospitales quedaron abandonados. Durante 2 años le dijimos a todo el mundo que pensara en COVID. Y hacíamos y revisábamos los paquetes de intervención. Y mire, yo debo tener una adherencia a un paquete de intervención en un hospital superior al 60% para medio salvar gente. Y si ustedes ven aquí, para hemorragia posparto era 19% cuando arrancamos. Les hacíamos unos exámenes para evaluar los conocimientos. Y en hemorragia posparto el pretest era de 1.6/5. Como dice mi jefe, ¿es el indio o es la flecha? Ahí es el indio, es la flecha, los trajes estaban guardados, los balones estaban vencidos, la oxitocina no era termoestable y estaba allá afuera al lado de la cuna de calor radiante, calentándose. Entonces cuando usted mira eso dice, lo que tenemos es una falta de orden. Y desde que empezamos a hacer eso, tenemos en este momento 650 pacientes teleatendidas, eso todo el día preguntan lo mismo. ¿Cómo le pongo el sulfato? Doctora, ¿cómo le pongo la oxitocina? Doctora, está sangrando, ayúdame a ponerle el traje desde allá. En toda la estrategia hemos atendido en estos momentos 1.100, un poco más de 1.100 personas y al día de hoy llevamos 0 muertes maternas. Pasamos de 55 a 0. Cuando nos dicen eso, ¿cuánto vale? Pues no solamente bajamos la mortalidad, cuando usted baja mortalidad, baja morbilidad, cuando baja morbilidad materna extrema, baja mortalidad perinatal. Y esto es de lo que he aprendido a hacer en esa maestría para gerencia para la innovación social.
porque como a la gente le importa saber cuánto vale todo, entonces dije, bueno, ¿cuánto vale esto? Esas no son las 55, son 18, que calculábamos que era lo mínimo que deberíamos poder reducir haciendo todo este proyecto de trabajar todos juntos. Y si usted calcula esto, estos son pesos colombianos, dividan eso por 4.000 para que le den los dólares, solamente haber prevenido la muerte de 18 mujeres, que era lo mínimo calculado esperado, tenía un precio de 54.000 millones de pesos para mi país, que ese es el retorno y la inversión social que le estamos dando con este tipo de manejos. Así que para los tomadores de decisiones, por supuesto que esto es costo efectivo. Es más barato poner oxitocina que pagar un muerto para el país. Y por eso ya tenemos una primera publicación que salió hace muy poquitos días, en donde logramos demostrar que en uno de esos hospitales, que es el Hospital Santander de Quirixá, un hospital de guerra bellísimo, que nos ha ayudado mucho, trabajando con ellos, hicimos un impacto ya en reducción de mortalidad perinatal, y eso es muy difícil de conseguir basado en la evidencia. Pero para eso se necesita que todos nos unamos. Esto no lo hace una sola persona, esto es el resultado de que todo el mundo se ponga la mano en el corazón y diga, yo sí, hombre, yo sí voy a trabajar, yo sí le voy a meter hoy a esto. ¿Qué voy a hacer yo para el futuro de los que vienen atrás? Por eso creo que más que nunca, vuelvo y me despido con mi mensaje de la resiliencia, vuelvo y me despido con un mensaje adicional, y es, en hemorragia posparto es el tiempo de reentrenarse, reaprender y tener una apertura hacia la evidencia y hacia la innovación. Por último, mis chiquis, que ya les dije que íbamos a venir, y creo que van a estar más felices cuando lleguen del colegio y encuentren esa noticia, pero me despido siempre con la imagen de Luciana y Santiago, recordándoles a todos los que están aquí que hay un montón de niños que necesitan que sus madres regresen a la casa y que estamos en esta obligación moral y ética de devolverles esa oportunidad. Muchas gracias.